Muy bien, equipo, muy bien, hermanos, hermanas. Estamos aquí en el curso El discípulo hace discípulos, la lección 2. Y esta tarde, pues el lunes fue como una introducción y hablamos mayormente sobre la ruta a Cristo y la visión a largo plazo de plantar grupos. Y hoy vamos a hablar sobre cómo podemos hacer discípulos con nuestra elocuencia, con alguna estrategia. No necesariamente. Hacemos discípulos por el poder del Evangelio, por los medios de gracia. El Espíritu Santo hace que alguien sea un discípulo y la herramienta del Espíritu Santo es el Evangelio. Este es el plan para esta noche. Entonces, bueno, vamos a ofrecer una oración y después entrar en materia. Oremos. Espíritu Santo, te damos gracias porque a través de la ley nos llevas al arrepentimiento. Te agradecemos aún más que a través del Evangelio obres la fe en nuestro Salvador, en nuestros corazones. Fe mediante la cual tenemos paz con Dios, perdón por todos nuestros pecados y la vida eterna. Bendice nuestro estudio de tu palabra hoy, esta tarde, esta noche. Danos el deseo de invitar a otros a que escuchen tanto la ley como el evangelio para que ellos también puedan llegar a la fe y participar en las bendiciones que tenemos en Cristo Jesús. Oramos en su nombre. Amén. La lección 2: hacer discípulos por medio del Evangelio. La Biblia es bastante clara en cuanto a cómo hacer discípulos. Hacemos discípulos usando el Evangelio. Y esta es una muy buena noticia para nosotros. Sabemos qué hacer. Compartimos el Evangelio. Vamos a ver el plan para esta tarde. Vamos a recordar, vamos a repasar los conceptos de la ley y el Evangelio. La ley que nos muestra nuestro pecado y el Evangelio que nos muestra nuestro Salvador. Vamos a ver cómo el curso breve que ustedes van a impartir para el proyecto final, los 4 conceptos, nos ayuda para aplicar la ley y el evangelio al corazón. Vamos a ver algunos versículos bíblicos que van a enfatizar que es el Espíritu Santo quien crea y fortalece la fe por medio del evangelio. Y vamos a hablar de una tarea que van a tener. Vamos a tratar de hacer, por lo menos voy a asignarles la tarea de hacer una lista de personas. Y hablamos un poco de eso en la última vez, personas quienes están en nuestra red de familiares y conocidos y colegas y vecinos. Vamos a hacer una lista de personas en nuestra red a quienes queremos invitar a estudiar los 4 conceptos. Y esto es parte de trabajar poco a poco, paso a paso, juntos en el proyecto final. El proyecto final es impartir los 4 conceptos a un grupo. Tenemos varias semanas antes de que nos toquen este proyecto, pero hoy vamos a empezar pensando en quiénes vamos a invitar. ¿Preguntas, dudas antes de continuar, queridos compañeros? Así viene, allí. Bien. Muy bien, vamos a hablar sobre lo que vimos en el video con el profesor Nixon, pensando en, pues, ¿qué se necesita para ser médico? Bueno, buenas calificaciones en la prepa o en la secundaria para poder ir a la universidad, después entrar en la escuela de medicina, aprobar exámenes, hacer una residencia, es decir, una práctica bajo otros médicos, muchos requisitos. ¿Qué necesita para ser un jugador de fútbol profesional?
A veces yo tengo el privilegio de viajar y conocer a los estudiantes y a veces practicar un poco con sus hijos y yo creo que casi cada vez que pregunto a un joven, a un niño entre 5 y 15 años, ¿a qué te quieres dedicar cuando seas grande? Casi siempre dicen futbolista, jugador de fútbol, ¿cierto? Pero ¿qué necesita para llegar a ser profesional? Bueno, años y años de práctica y ser notado por un entrenador, desempeñarse lo suficientemente bien, ser notado, eh, requisitos, cosas que hacer, esfuerzo. Pero, ¿qué se necesita para ser discípulo de Jesús? Después de todo, este curso se llama La palabra crece, el discípulo hace discípulos. Así que, ¿qué se necesita? Bueno, no necesitamos trabajar durante años, no necesitamos aprobar exámenes. Lo que necesitamos es que el Espíritu Santo intervenga en nuestras vidas, penetrando nuestros corazones con el mensaje del Evangelio. Un voluntario para leer Romanos 10:17, por favor. Romanos. Hágale, yo lo leo, pastor. Perfecto, adelante, gracias. Así que la fe proviene del oír y el oír proviene de la palabra de Dios. Romanos 10:17. Muchas gracias, Guillermo. Este versículo, junto con otros versículos de la Biblia, junto con historias bíblicas, relatos que tenemos, relatos verdaderos que tenemos en la Biblia, todas estas partes de las Escrituras dejan claro que el Espíritu Santo crea y fortalece la fe mediante las buenas noticias. Son las buenas noticias que producen una respuesta. Podemos pensar en el etíope. Cuando Felipe subió a su carrito y le explicó acerca de Isaías y la Biblia, las buenas nuevas, entonces quiso ser bautizado. Podemos pensar, los pastores, la noche en que Jesús nació, pudieron haber sido creyentes antes, tal vez no, no sabemos, pero cuando los ángeles, o cuando el ángel compartió las buenas noticias y los ángeles cantaron, entonces fueron para ver a Jesús. Igual con los discípulos, fue Jesús quien los llamó primeramente. Entonces, no es una decisión que nosotros hacemos por nuestra parte, no es un esfuerzo. Queremos esforzarnos para ser buenos discípulos ahora que hemos llegado a la fe, pero pensando en la conversión y llegando a ser un discípulo es totalmente obra del Espíritu Santo. Vamos a ver las preguntas que planteé en el grupo de WhatsApp y la primera es, ¿qué usa Dios para crear y fortalecer la fe en los corazones de las personas? ¿Qué usa Dios para crear y fortalecer la fe? Amén. Yo quiero participar. Claro, adelante, Arquímedes. Amén. Buenas noches. Dios les bendiga a todos. Bueno, la pregunta, ¿qué usa Dios? Bueno, como habemos, como leímos ahorita, Dios usa su palabra, la palabra, usa también el bautismo, usa también la Santa Cena, ¿verdad? Para fortalecernos, para darnos esa fortaleza, porque necesitamos la fe y la fe viene es precisamente por la palabra, como le dice Romano, acabamos de leer, ahí está, ¿verdad? La palabra, el bautismo y la Santa Cena. Allí recibimos esa fuerza. Amén, hermanos. Gracias. Amén. Muy bien dicho. Llamamos a estas cosas los medios de gracia. El Evangelio en la palabra de Dios, el Evangelio en el sacramento del bautismo y la Santa Cena, las cosas que el Espíritu Santo usa para crear y para fortalecer la fe. Pero veo algunas manitos de nuestros compañeros. Escuchamos a Patricia. Adelante, Patricia de Argentina.
Bueno, buenas noches. Yo puse que usa el Espíritu Santo, la comunión en oración y en su palabra, el servicio nos hace crecer y las pruebas también, porque eso nos ayuda a aumentar la fe. Muy Hasta ahí bien. mi aporte. Muy bien. Y sí, y pensando en técnicamente lo que la Biblia dice para crear la fe, estamos viendo los medios de gracia, pero sí, a veces alguna dificultad puede empujarnos hacia la palabra de Dios. Y Dios nos habla por su palabra, podemos responder y hablarle a Él por medio de la oración. Entonces, sí, estas cosas son bastante importantes, pero estamos viendo aquí la palabra, el bautismo y la Santa Cena como los medios de gracia. Muy bien, y Luis, adelante, estimado Luis de Ecuador, creo. Buenas noches, Dios nos bendiga a todos. Yo creo que el principal es que creer en el corazón, porque que dice la palabra mismo dice que oyendo la palabra produce la fe. Y ahí podemos ver en el etíope cuando dice que o sea, él va a bautizarse, ¿por qué? Porque tenía fe. Por eso él dice ahí en Hechos 8:37 dice, Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. O sea, escuchar la palabra, eso nos crea la fe en nuestro corazón y eso utiliza a Dios, pues. O sea, primero escuchamos del Evangelio y eso es lo que nos produce la fe. No sé si estoy en un error bueno, de ahí sí ya viene después del resto, pero no sé si estoy en un error o qué. No, y un versículo bíblico que tiene que ver mucho con lo que usted está diciendo es los versículos alrededor de Romanos 10:17, porque dice aquí, así que la fe proviene del oír y el oír proviene de la palabra de Dios. Y en los versículos anteriores, en Romanos 14, perdón, 10, 14 y 15, dicen estos versículos, ¿cómo invocarán a aquel en cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Entonces, y también dice, ¿y cómo oirán si no hay quien les predique? Entonces, sí, queremos creer, pero ¿cómo podemos creer? Pues primeramente necesitamos escuchar las buenas nuevas acerca de Jesús, nuestro Salvador. Muy bien, y otra pregunta, a mí me encanta esta analogía que el profesor Nixon compartió con nosotros, las Sagradas Escrituras siendo como el mar. ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Por qué las Sagradas Escrituras son como el mar? Wilfredo, Amén. oh sí, veo la mano, vamos a Rafael y luego eh, a, a Luis, Rafael y luego Luis. Bueno, buenas noches para todos y bendiciones. Bueno, pastor, la pregunta en cuanto a por qué las Sagradas Escrituras son como el mar, porque su profundidad y su vastidad es grande, porque son fuente de vida, porque las Sagradas Escrituras pues son una revelación continua y porque tiene tesoros grandes y ocultos. Quiere decir que las escrituras son como el mar porque son profundas, vitales, llenas de tesoros, activas, poderosas e inagotables, ya que ofrecen siempre algo nuevo para quien se sumerge en ellas, pero esas sagradas escrituras siempre con un corazón sincero. Esa es mi acotación. Muchas gracias, Rafael. Sí, tienen una profundidad bien fondo y también algunas partes que son fáciles hasta para los niños comprender. Estimado Luis, adelante. Bueno, sí vi lo que compartió el pastor Nixon, pero yo le digo que, o sea, las escrituras es comparada con el mar. ¿Por qué? Porque
porque el mar nunca se vacía. Si usted ve, todos los ríos se van al mar y siempre está lleno dando la vuelta. Y el mar es tan profundo que usted ve que ahora muchos científicos o muchos que quieren investigar qué hay en la profundidad y siempre van a encontrar algo nuevo. Entonces, las escrituras es lo mismo. Usted puede leer, leer, leer y cada día va aprendiendo un poco más. Tiene algo para, aunque no importa que si usted ha leído 1000 veces, va a aprender algo nuevo. ¿Por qué? Porque la Biblia tiene una profundidad de tesoros escondidos, como dijo el otro hermano. Y mire, yo tengo una experiencia que por años yo he estado chequeando mi Biblia en un salmo y el lunes pasado me di en cuenta que tenía un error de escritura. Pero eso es cuando uno pone atención, entonces, a sí mismo. Entonces, por eso digo que el hombre siempre que quiera escudriñar la Biblia, esa fuente no se acaba. Usted todos los días va a encontrar, así como cuando el hombre va a la profundidad, algo nuevo va a encontrar, descubrir. Y así mismo es la palabra. Por eso yo veo que se compara las escrituras con el mar. Ese sería mi aporte. Muchas gracias por el aporte. Sí, nunca se vacía. Hay lugares como la playa donde los niños pueden vadear y también, como usted dijo, los adultos podrían pasar toda la vida explorando el océano sin llegar al fondo y pueden encontrar nuevas cosas. Siempre sale a veces en las redes, ¿cierto? Los científicos han encontrado un nuevo tipo pez, un pescado que nadie jamás había visto en el océano. Es igual con la palabra de Dios. Podemos pasar toda la vida estudiando la palabra de Dios y como Jesús dijo en Mateo 13, podemos encontrar, sacar de ahí tesoros nuevos y también viejos. Gracias, Luis y estimado Wilfredo Osorio, adelante. Buenas noches, Pastor Mac. Venga, su primera vez que Dios me lo bendiga y a todos los que están en la sala también, ¿no? Es una metáfora que está usando el Pastor Nixon, ¿no? Es una metáfora por la profundidad y la inmensidad, ¿no? Y la Biblia, la palabra contiene, es la mente de Dios, ¿no? Es la mente, la sabiduría de Dios y a la vez también tiene vida. Entonces, Cada vez, cada meditación, cada vez que revisamos, encontraremos cosas nuevas y nunca pasará de ser relevante la palabra, ¿no? En ese sentido, yo lo entiendo cuando dice la palabra es como el mar, hasta un niño puede caminar, hasta el buceador se puede quedar anodado a las profundidades y nunca puede llegar a descubrir todo lo que hay al lado, ¿no? Creo que nadie ha podido entender en plenitud la palabra, ¿no? Porque somos hombres limitados. Dios es eterno. Eso sería mi participación. Muchas gracias, Wilfredo. Y perdón, no creo que estuviera con nosotros el lunes. ¿Nos puede decir de dónde es usted y cuéntenos un poquito sobre su persona? Este es mi último curso y soy peruano, vivo en Lima. eh, y Dios me lo bendiga, pastor, y esperamos seguir estudiando, meditando la palabra. Hay muchas cosas que aprender. Gracias, pastor. No, gracias a usted, Wilfredo, a Lima, tierra de lomo saltado y pollo a la brasa, pero aún Ceviche, más, hay ceviche, tu causa. ceviche, Ojo, ceviche, todos claro los que sí. Muy bien. Y también aprovecho, ¿hay alguien más que no tenía la oportunidad de presentarse? Abdón, adelante, Abdón Condori. Sí, yo también estoy. Buenas noches ante todo, pastor, a todos los hermanos también. Yo estoy, por primera vez en este curso el lunes, por situaciones de mi país, tanto bloqueo que había, entonces no he podido ingresar, pero estoy ahora, yo soy de Bolivia,
del Alto, en la ciudad del Alto. Entonces, pues me interesa mucho seguir con el estudio. Gracias, pastor. Excelente, excelente. Gracias por acompañarnos. Y vamos a dar la palabra a Arturo Flores. Adelante. Sí, amén. Dios les bendiga a todos los hermanos y compañeros de estudio. Mi nombre es Arturo Flores Pineda, soy de Guatemala. También estoy cursando el último curso de discipulado y pues mi formación cristiana ha sido desde los 11 años de edad y asisto a una congregación pentecostal acá en Guatemala. Bendiciones y muchas gracias. Dios les bendiga a todos. Gracias, estimado Arturo de Guatemala. ¿Hay alguien más que nos falta? ¿Alguien que no tenía la oportunidad de presentarse el día lunes? Muy bien. Hola, Gracias. Oh, sí, Jonathan Díaz, adelante. ¿cómo te va? Buenos días, buenas noches a todos. Bueno, mi nombre es Jonathan, ya tengo mi último curso. Veo caras conocidas, nombre conocido. Eh, bueno, soy de Argentina y bueno, estamos acá como con la actitud de discípulo de querer aprender. Excelente, Jonathan de Argentina, que sea muy bienvenido, muchas gracias. Y gracias a todos también por su participación, sus aportes sobre las Sagradas Escrituras siendo como un mar. Y en este mar tenemos a veces versículos. Muchas veces en las epístolas o donde podemos usar un versículo bíblico para enfatizar algo. Efesios 2, 8 a 9. Podemos usar estos versículos para enfatizar que somos salvos por la gracia y no por las obras. Muy sencillo, muy directo, perfecto para enfatizar que somos salvos por la gracia y no por las obras. Podremos hacer lo mismo con otras doctrinas, sacar versículos individuales para enfatizar algo. Pero también en este mar, el mar de las Sagradas Escrituras, también tenemos historias que Pablo fue para allá y esta cosa sucedió y luego cambió y fue para allá y se encontró con tal persona. O tenemos historias, los discípulos salieron en barco y luego vino una tormenta y Jesús estuvo ahí dormido. Entonces tenemos historias también en la Biblia, muchas veces en los evangelios y también en el Antiguo Testamento. Como ustedes saben, hay como partes que son de historia, partes narrativas, partes, los salmos, como una colección de cantos. Vamos a pensar en las historias que tenemos. La mujer samaritana, la mujer atrapada en adulterio, el sermón del monte de Jesús, el fariseo y el publicano en el templo. Vamos a pensar en unas historias y ahora conversar un poco sobre eh, cuáles son las ventajas de usar historias bíblicas para compartir la palabra de Dios. Sí, Guillermo León, adelante. Sí, pastor, ventajas muchas, empezando porque las historias de la Biblia son entretenidas también, que le gustan a los chicos, a los muchachitos. Y la otra ventaja es que la misma palabra de Dios, como bien sabemos, la palabra de Dios se explica por sí misma, aunque hay personas que interpretan y de pronto hay malas interpretaciones. Y la ventaja también con respecto a los que van a escuchar em, la palabra de Dios, también se les va a hacer muy agradable en el sentido de que van a caer en cuenta que es necesario cambiar de rumbo en la vida, porque si bien Jesucristo nos invita y nos invita con todo su amor, bien sabemos que Dios es amor y que Cristo murió por amor.
Ese es mi aporte, pastor. Muy bien, Guillermo. Sí, y como mencionó al principio, cuando estamos compartiendo en historia, estamos dejando que la Biblia hable por sí misma. Muy bien. Jonathan Díaz, adelante. Bueno, por ahí pensaba las ventajas que tenemos para compartir historias bíblicas. Primero pensaba un poco en lo que hemos aprendido en la Academia de Cristo, que tiene que ver con el cactar. Por ahí uno puede hacer un cactar como introducción o gancho para entrar en tema y también pensando en las personas que están escuchando, dependiendo de las edades, si son adultos, jóvenes, eh, bueno, son cosas para tener en cuenta y bueno, y la ventaja también es que eh, poder hacerlo lo bíblicamente sería, no que no inventar o no suponete de la mujer samaritana, por ejemplo, de no inventar nada, sino que podamos contar la historia con nuestra palabra, ya sea expresando nuestras palabras o leyendo de la Biblia, pero ser cuidadosos en ese sentido. Muchas gracias, Jonathan. Y estoy de acuerdo que hay muchas ventajas en compartir la palabra de Dios al repartir una historia, pero al hacerlo necesitamos hacerlo con cuidado, porque tenemos en nuestras manos la palabra misma de Dios y no queremos accidentalmente cambiar algo, olvidarnos de algo muy, muy importante. Muy bien, Jonathan. Y le damos la palabra a Patricia. Adelante, Patricia. Bueno, la ventaja es conocer la historia que queremos contar primero, ¿no? Conocerla bien, porque si la conocemos bien, aprendemos a ver el carácter de cada persona, cada personaje de la historia que queremos contar, y nos damos cuenta que lo podemos traer a ellos hacia nosotros, ¿no? Vernos reflejada nuestra historia también en cada una de esas historias, que eran seres humanos como somos nosotros, imperfectos, y que aún así Dios los escogió, Dios los amó, porque es un Dios de oportunidades, ¿no? Si conocemos bien cada historia, podemos ver reflejado cada uno de nuestras vidas también. Entonces es más fácil para contarle a otro esa historia. Ese es mi aporte, profe. Muy bien, gracias, Patricia, de acuerdo. Vamos a continuar solo por tema de tiempo y vamos a hablar un poco sobre los 4 conceptos que ustedes van a compartir para el proyecto final. El proyecto final es compartir un curso breve con un grupito de personas y este curso ya es escrito. Tenemos para usted un guía de profesor con notas, hojas para los estudiantes. Entonces ya tenemos todo preparado para ustedes, un material ya listo que pueden tomar e utilizar. Y es un curso sobre 4 conceptos. Y estos 4 conceptos son pecado, gracia, fe y obras. Y podemos ver una progresión aquí. Todos nosotros somos pecadores. No queremos hablar mucho de esto, pero es la realidad. Y es importante reconocer ese problema más grande que tenemos. Sí, a veces tenemos problemas económicos, problemas en el país, problemas de salud, pero el problema más grande que tenemos es que no somos perfectos y Dios dice, sean perfectos. Y Jesús dice, sean perfectos, así como su Padre Celestial es perfecto. Entonces tenemos un problema muy, muy grave.
pero también tenemos una solución, la gracia de Dios, su amor no merecido para con nosotros. Y recibimos los beneficios de la muerte, la resurrección de Jesús por medio de la fe. Entonces Dios en su gracia nos envió un Salvador y este Salvador hizo todo lo necesario para rescatarnos, para perdonarnos, para darnos la vida eterna. Y tenemos estas cosas por medio de la fe. A veces hablamos de la fe como la mano abierta para recibir estas cosas de Dios. Y ahora, en gratitud, queremos hacer buenas obras. Y ahí es donde hay mucha confusión hoy en día, incluso dentro de la iglesia, lamentablemente, esta idea de que necesito hacer mi parte, necesito ser obediente para que Dios me ame. Es al contrario. Dios me ama, por lo tanto quiero ser obediente. Entonces queremos notar bien esta distinción y vamos a tener esta oportunidad con la cuarta lectura sobre las obras. Pecado, gracia, fe y obras. Y el proyecto final va a ser compartir estos conceptos con un grupito de personas. Entonces ahora voy a asignarles esta tarea que pueden hacer a su gusto este fin de semana, durante la próxima semana. Quiero que ustedes hagan una lista de 10 personas de tu red de amigos, familiares, conocidos y vecinos con quienes quieres compartir el mensaje de Jesús. Tenemos una muy buena charla la última vez, el lunes, sobre, pues deberíamos empezar con personas que no saben nada de la Biblia, o debemos empezar con las personas que ya conocemos, con los familiares. Y yo creo que es muy flexible. A veces hay personas que sí, tal vez van a la iglesia de vez en cuando, pero tienen muchos huecos en su comprensión y usted tiene confianza con tal persona. Excelente. Invítale. O puede ser que es alguien que sí, parece tener mucha fe, pero no tiene lugar para congregarse, no tiene oportunidades para estar en la palabra. ¿Cómo no? ¿Por qué no invitarle? Puede ser que es un amigo de hace mucho tiempo que usted sé que está en contra de la palabra de Dios. Tal vez se apartó de la iglesia o nunca fue creyente. También una buena persona para invitar. Mucha flexibilidad. Pero vamos, y si es alguien que no conoce bien, no hay problema todavía. Puede ser un vecino que se ve de vez en cuando, pero también muchas veces hay ventajas en empezar, por lo menos para empezar, dentro de nuestra red de amigos y familiares y conocidos y vecinos, porque ya tenemos un poco de confianza con estas personas. Eh, Creo que voy a estar en contacto con ustedes por WhatsApp. Creo que para el futuro vamos a poner una fecha límite para tener su lista, pero solo quería plantar la tarea ahora, que vamos a estar pensando ahora en a quién podría yo invitar. ¿Preguntas, dudas? Tenemos Una aquí. pregunta. Sí, adelante. Mira, yo en el material de los recursos que tiene Academia Cristo, encontré unas invitaciones que uno puede sacarle una copia, ¿verdad? Se puede utilizar esas invitaciones también para hacer el trabajo de invitar a las personas al lugar donde nos vamos a reunir. Sí se puede hacer eso también. Exactamente. De hecho, la próxima semana vamos a hacer un tour virtual del sitio web de Academia Cristo y vamos a ver a estas invitaciones. Tenemos varios con diseños diferentes, algunos en blanco y negro, algunos con color, que ustedes pueden descargar, personalizar y usar para su proyecto final. Poner como, ok, en la casa de, de quien sea, en la casa de Mateo el sábado,
A las 5 de la tarde va a haber un estudio y vamos a ver cómo usted puede agregar su propio toque también y decirle pues estoy tomando un curso y tengo este proyecto final, estoy buscando a personas a quien podría yo compartir algunas historias bíblicas y dejar la invitación. Pero exacto, por eso tenemos las invitaciones ahí y la próxima semana juntos vamos a ver dónde encontrarlas. Mm. Muy bien. Y Marisabel, adelante. Y si desea presentarse, no me acuerdo si usted estuviera el lunes, entonces le damos la oportunidad para presentarse y también compartir su aporte. Hola, buenas noches. Sí, muchas gracias, Pastor Mar. Sí, no pude estar el día lunes, tenía otra ocupación, entonces fue un poco, y no pude. Sí, es que a esta hora me queda más fácil en las mañanas, pero bueno, yo estoy tratando de entrar así por pedacitos, por lo que trabajo en las noches. Sí, bueno, buenas noches para todos. Mi nombre es Marisabel Montealegre. Yo soy de Colombia. Soy actualmente en la ciudad de Ibagué. Sí, y soy miembro comulgante de la iglesia. Entonces, pues ya llevo como 10 años en la iglesia y muy contenta, pues por poder participar y terminar mis estudios en Academia Cristo. Ese era un motivo de oración del año pasado. Ujú. Sí, tenía una pregunta, Pastor Mark. Lo que pasa es que pues yo tengo unos viajes y normalmente no permanezco más de 6 meses en algún lugar. Entonces ha sido como el inconveniente de tener un grupo fijo. Pero a través de Meet, sí tengo un grupo incluso de oración donde nos reunimos, pero no sé si se pueda tener así o tiene que ser obligatoriamente presencial. Sería como mi pregunta básica para esa parte del grupo. Claro que sí, pues primeramente, gracias por estar aquí. No se preocupe en cuanto al lunes o las noches, por eso grabamos las clases, porque sabemos que hay muchos con diferentes compromisos. Y para la pregunta, podemos ser flexibles. Lo ideal es juntar un grupo presencial pensando en la visión a largo plazo de plantar un grupo de estudio permanente, pero a veces hay circunstancias diferentes. Hemos tenido estudiantes en el pasado también que tenemos un compañero que viajaba constantemente para trabajo para Asia y pues no podía enseñar el material ahí porque no hablaba el idioma y entonces, pero él tenía muchos amigos y él pudo hacer algo en línea. Entonces hay flexibilidad. Lo ideal, siempre y cuando sea posible, es hacer algo presencial en persona, pero lo importante es compartir la palabra de Dios. Entonces, si ya tiene un grupo, ya tiene un grupo de oración, puede Sí. aprovechar de este grupo y hacer el proyecto. Bueno, muchas gracias. Sí, esa era mi pregunta, mi amor. Muy bien, excelente. Y Guillermo, adelante. Y pastor, una preguntita. Es que de pronto yo no pueda, yo tenía ya como 5 o 6 o 7 personas reunidos desde el año pasado que yo estuve haciendo el curso con el pastor Luis Acosta. Y inclusive pues ellos me dijeron que iban a venir a Medellín, que me iban a asesorar porque eran Luis Acosta y el pastor Luke. Y entonces la pregunta mía es la siguiente. ¿Será que yo puedo por Zoom hacer la reunión con algunos y las otras presenciales en sitios que yo les defino? Claro que sí. Y de hecho vamos a tener más oportunidades para hablar de todo eso. Pero sí, como en hemos tenido estudiantes quienes han dividido su proyecto. Ok, tengo 3 aquí en persona y tengo 5 ahí en línea y otra persona que voy a ir a la casa de él o ella porque no puede acompañarnos en persona, forma presencial. Entonces hay mucha flexibilidad. Lo Se agradece. importante, sí, lo importante es impartir el material.
Muy bien, vamos a volver a hablar un poco sobre este tema, la ventaja de usar historias bíblicas. Y quiero plantar un ejemplo aquí hablando de la conversión. La conversión, somos convertidos a la fe en Cristo Jesús por el Espíritu Santo y el Espíritu Santo usando el Evangelio. Eh, ¿Cómo podríamos nosotros enseñar esta verdad? Si alguien nos hace la pregunta, si estamos hablando de la conversión, podríamos usar pasajes bíblicas, por ejemplo, 1 Corintios 12:3, que dice, nadie puede llamar Señor a Jesús si no es por el Espíritu Santo. Este versículo nos dice que es imposible llamar Señor a Jesús. Es imposible crear crear en Jesús si no es por el Espíritu Santo. Muy claro, un buen versículo para enfatizar esta verdad. También Romanos 1:16, donde Pablo dice, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para la salvación de todo aquel que cree, en primer lugar para los judíos y también para los que no lo son. Otro versículo bastante corto, muy directo, muy claro, que dice, el Evangelio es el poder para la salvación. Tengo la salvación gracias al Evangelio, porque el Evangelio me dio la fe. Pero también podríamos enfatizar los mismos conceptos, la misma doctrina, aclarar dudas sobre la conversión usando historias. Podemos lograr el mismo objetivo mostrando cómo el Espíritu Santo usa el Evangelio para convertir a las personas a través de historias. Tenemos Hechos 2:38-47. Y aquí en esta historia escuchamos acerca de los creyentes siendo incluidos en la iglesia por medio de la palabra que los apóstoles enseñaban. Pero no es un solo versículo, sino es una historia, alguna narrativa con detalles, con personajes que llama un poco la atención. Podríamos hacer lo mismo con Hechos 8:35-39, o bueno, usar casi todo el capítulo 8, donde el etíope escuchó el evangelio y fue bautizado. Pero es una historia. Tenemos el etíope y él tiene un muy buen puesto y fue para Jerusalén y estaba viajando y había Felipe y Felipe se le acercó y subió y le explicó la palabra de Dios. Vieron agua, tal vez un río, bajaron para que fuera bautizado y tenemos esta historia y ahora podemos visualizar lo que estaba pasando y nos llama mucho la atención, pero está enseñando lo mismo. Fue la palabra de Dios que el etíope escuchó, el evangelio que él escuchó en su coche, en su carrito, que tocó su corazón. Y tenemos Hechos 16, versículos 11-15, donde tenemos la historia de Lidia y cómo Dios abrió el corazón de ella para creer el mensaje de Pablo. Y eso sucedió porque ella tenía contacto con la palabra de Dios. Entonces, a través de estas historias, podemos enseñar la misma cosa que podremos enseñar con un solo versículo bíblico. Y como ustedes identificaron, hay algunas ventajas. Algunas culturas les gusta más compartir ideas y conceptos por medio de historias. A veces la personalidad o la preferencia de alguien hace que la persona sea más receptiva a una historia. Podemos pensar cómo los abuelos a veces enseñan algo a los nietos contándole una historia. Cuando yo era joven, yo hice tal cosa, estuve trabajando en el campo, no estuve prestando mucha atención, eh, se me cayó esta herramienta y explicando la importancia de siempre estar alerta o algo. O
puede ser otro concepto, pero muchas veces usamos historias para enseñar o para las personas que no son muy buenas para leer. Es más fácil contar una historia. Las historias son más fáciles de memorizar a veces. Muchas ventajas en utilizar historias. Y por eso, para el proyecto final, vamos a pedir que ustedes utilicen historias para enseñar qué es el pecado, qué es la gracia, la fe y las obras. Paro aquí para preguntas. Señor Luis, adelante. Eh, pero, o sea, y cómo o sea, cómo enviamos la prueba, o sea, para que vean, no sé, eso. Ujú. Esa es mi pregunta. Sí, sí, sí. ¿Me repite, por favor? Perdón. O sea, así como cuando terminábamos los otros cursos, o sea, así llenábamos los papeles y a veces ya hacíamos de grabar así, o sea, para enviar, o sea, cómo va a ser la calificación o cómo. Eso es lo que es mi... Ah, sí, muy bien. Sí, vamos a trabajar con un sistema de confianza. Confiamos en ustedes. Va a haber un informe que van a llenar diciendo, yo compartí el curso en estas fechas con estas personas y va a haber un espacio para poner notas, como alguien hizo una pregunta muy difícil y no sabía cómo responder, o alguien gustó, a él le gustó tanto la historia del fariseo y el publicano en el templo o algo. Entonces va a haber un espacio para notas y para poner los nombres y las fechas en que compartió el estudio, pero no tiene que grabar. Parte de esto es porque queremos que ustedes puedan concentrarse en la enseñanza y no tienen que preocuparse tanto por, ay, me toca grabar, o se acabó la memoria en el celular, o se acabó la pila, o también para que las personas no se sientan incómodas. Bueno, mi amigo me invitó a este estudio, pero ahora nos va a grabar. Entonces, para que haya un ambiente cómodo para ustedes. Pero todo eso vamos a ver juntos. En resumen, va a haber un formulario que llenar para entregarnos su proyecto. Guillermo León, Gracias. adelante. Sí, pastor, pues yo quería aportar de que tengo dos cositas para decir. Primero, un aporte con respecto a la entrega, las evidencias son importantes y yo creo pues que no es como tan difícil montar evidencias contando con los asistentes, de que se pueda mandar una evidencia de una charla en el grupo, bueno, fotos. De todas maneras, no veo pues mucha dificultad en eso. Y obviamente que también hay que llenar el formulario que usted nos dice. Pero también quería aportar lo siguiente, pastor, con respecto a lo que cuando las personas que comentaba usted, uno va a llevar después la palabra y hablarles de la conversión y hablarles del Evangelio. También es importante, para mí, lo digo porque a mí me sucedió, es importante aclararles que uno es el momento de la conversión y lo demás es un proceso, que ese proceso lo continúa quien lo empezó, que es el Espíritu Santo, que el momento de la conversión, si uno sabe cuándo se convirtió, cuándo lo aceptó, se bautizó, uno tiene eso muy claro, pero también que ellos entiendan que el aceptar a Jesús no es de una, que ya uno se santificó, que ya uno llenó. Eso es un proceso largo, porque yo lo he vivido y por eso lo digo. Es un proceso largo. Yo inclusive estoy bautizado ya como cristiano, me bautizó en una iglesia cuadrangular y no veo la necesidad pues de volverme a bautizar. Sé que el bautismo es un medio de gracia como lo es la Santa Cena. Ya recibo la Santa Cena en la iglesia luterana en Medellín, en donde con el pastor Henry. Y de todas maneras he entendido que el crecimiento se da es en el tiempo y eso no termina nunca, hasta que no seguimos creciendo y seguimos luchando con el pecado. Eso me parece importante aportarlo porque muchas veces la gente cree que se bautizó y que ya son santicos. No, eso no es así.
Eso es todo, pastor. Muy bien, exactamente. Y no es que no es que hay mucho más de que podremos hablar, porque a veces hay la falsa enseñanza de que el bautismo inicia el proceso y ahora nos toca poner nuestra parte en cuanto a la salvación, que no es así. Pero para la vida de santificación, sí, siempre vamos a estar creciendo. Y a veces alguien llega a la fe y es una persona creyente, es una persona convertida, 100% va al cielo, totalmente perdonado, pero tiene que crecer en su santificación, a veces dejar los vicios, los malos hábitos, mejorar en cuanto amando al prójimo. Entonces, y el bautismo sí es una fuente de fuerza para hacer esto y también el Evangelio. Y el Espíritu Santo usa el Evangelio para producir los frutos de la fe. Pero sí, no es a veces la conversión a la fe es instante, pero el crecimiento en la santificación sí es un proceso que el Espíritu Santo lleva a cabo dentro de nosotros. Muy bien, casi estamos a la hora y también, ya que este curso es un poco más largo, 14 lecciones, voy a tratar de mantener las clases a una hora o tal vez un poquito más para respetar a sus agendas. Vamos a ver cada uno de los conceptos como una introducción. Y en la segunda mitad de este curso vamos a tener una lección entera sobre cada uno de los conceptos. Vamos a pasar una noche estudiando el pecado y luego una clase sobre la gracia y una clase entera sobre la fe y entonces las obras. Esto es nada más como introducción. ¿Qué es el pecado? Hay diferentes formas en que podremos explicarlo, pero es cualquier cosa, cualquier pensamiento, palabra u obra que no es perfecta. O también son las cosas que no hacemos, que deberíamos hacer. Entonces, siendo grosero con mi prójimo es un pecado. No amando, no ayudando a mi prójimo, también es pecado. Y vamos a usar una parte del Sermón del Monte de Mateo 5 para enseñar este concepto. Mateo 5 para explicar qué es el pecado. ¿Qué es la gracia? La gracia es el amor inmerecido de Dios que se nos muestra en Jesús, quien vino a la tierra, que llevó una vida perfecta, que sufrió por nuestros pecados y murió como sacrificio y resucitó. Y Él hizo todo esto por nosotros, no porque lo merecemos de ninguna manera, sino por su amor. Y vamos a usar Lucas 18 9 a 14 para enseñar esta historia. Y vamos a ver juntos en una clase toda Lucas 18 9 a 14. El publicano y el fariseo en el templo. A mí me encanta esta historia porque el fariseo está ahí y te doy gracias, Dios, que no soy como otros hombres, ayuno, diezmo, soy muy buena persona. Y el publicano ni siquiera puede ver al cielo y simplemente dice, Señor, ten piedad de mí, ten compasión de mí, que soy un pecador. Y uno de estos dos volvió a casa justificado. Y no fue el fariseo, fue el publicano. Entonces vamos a usar esta historia para enfatizar, para enseñar qué es la gracia. Lucas 18 9 a 14. Lucas 18 9 a 14 para la gracia. Para la fe es la confianza, la fe salvadora, la confianza en el Dios verdadero, en Jesús, en la salvación que Él ganó para nosotros. Y vamos a usar Lucas 23 39 a 43 para enfatizar, para enseñar qué es la fe. El malhechor en la cruz. Él no tenía oportunidad para mejorar su vida. No tenía oportunidad para ir a la iglesia 3 veces a la semana y a diezmar y a ayunar
Él solamente estuvo ahí muriendo como consecuencia por su pecado y miró a Jesús en fe, en confianza, y nosotros sabemos que este hombre está en el cielo hoy en día, en el paraíso. Entonces vamos a usar Lucas 23 para enseñar qué es la fe. Sí, Jonathan, adelante. Sí, profesor, quiero hacer una preguntita con respecto, antes de que siga avanzando. Ujú. Sé que faltan varias clases por delante, pero tenía una duda con respecto al pecado. Tengo entendido que varias veces la historia que siempre que he escuchado que han usado es la de Adán, por ejemplo, que no la ha nombrado. ¿Por algún motivo en especial o simplemente porque quisieron usar el pasaje de Lucas, era, ¿no? No, del Sermón del Monte. Sí, y de hecho, cuando en el guía de profesor para este curso, los 4 conceptos, va a haber, porque hablamos de usando versículos bíblicos y historias bíblicas, y la mayor parte de la clase que ustedes van a impartir va a usar una historia, por ejemplo, con pecado, Mateo 5, pero también va a haber en el guía de profesor otros versículos bíblicos que pueden aprovechar para aclarar dudas, para ampliar un poco el estudio. Entonces, cuando nosotros estemos estudiando el pecado, podemos volver a este tema y conversar un poco más. Usamos Mateo 5 porque ahí Jesús, tenemos muchas oportunidades para aplicar la ley a nuestros corazones. Jesús dice, pues, ustedes han oído que es pecado cometer adulterio, pero simplemente echando un vistazo hacia alguien que no es su marido, su esposa, es cometer adulterio en el corazón. Igual con los otros pecados, ya sea el asesino siendo igual que el odio y estas cosas. Pero podemos volver a este tema, Jonathan. Muy bien. Perfecto, profesor. Muchas gracias. No, a usted, gracias. Y en cuarto lugar, el último concepto, ¿qué son las obras? Las obras son los frutos que el Espíritu produce en nosotros eh, a través de los medios de gracia. Si yo hago algo bueno, no puedo tomar crédito. Es el Espíritu Santo trabajando en mí. Y vamos a usar Juan 8, 2 a 11 para enseñar qué es o cuáles son las buenas obras. Podríamos usar otras partes de la palabra de Dios, por ejemplo, Gálatas, donde escuchamos acerca de los frutos del Espíritu, pero usamos Juan 8, 2 a 11, la mujer atrapada en adulterio, porque ahí esta mujer está a punto de morir y fue como atrapada en el acto mismo de adulterio. Y Jesús, en primer lugar, le enuncia el perdón. Tampoco te condeno. Y luego Jesús dice, vete y no peques más. Entonces, no solo vamos a hablar de cuáles son los frutos que queremos producir, pero ustedes, para guiar a las personas en su estudio en la verdad, van a enfatizar que somos perdonados y por lo tanto queremos amar al prójimo. Somos justificados. Y ahora, como resultado, en gratitud a Dios, vamos a amar a Él con todo nuestro corazón, con todo nuestro ser. Entonces, y es parte de esto, es aplicando la ley y el evangelio. Seguro, estudiando el pecado es aplicar la ley. Estudiar la gracia es aplicar el evangelio. Eh, para hacer esto, y vamos a ver esto juntos, como mencioné a Arquímedes, o no me acuerdo, alguien vio que tenemos invitaciones en el sitio web y que vamos a hacer un tour virtual, un recorrido virtual
del sitio web, donde vamos a ver los recursos para este curso de los 4 conceptos. Tenemos un guía para el maestro con notas y hojas para el estudiante y también un video para cada uno de los 4 conceptos. Y en las clases que tenemos juntos, vamos a hablar sobre las ventajas de compartir los videos de antemano o ver los videos durante la clase. Vamos a ver estos recursos juntos. Preguntas, dudas, y vamos a estar aclarando más dudas cuando veamos estos materiales juntos. Pero preguntas, dudas, comentarios. Perdón, profe. Adelante. Quería preguntarle algo. En las demás clases que tuvimos anteriormente, podíamos entregar el proyecto final y en algunas ocasiones también nos permitieron eh, entregar fotos con los grupos que hacíamos. No sé si también es conveniente una foto, dos, no, tampoco vamos a hacer un montón, pero como, como que se está compartiendo la enseñanza. ¿Podría ser? Claro que sí. De hecho, si usted y si su grupo están cómodos con una foto, con todo gusto las recibo y con su permiso voy a compartir las fotos en este grupo que tenemos para animarnos, para ver, oh, eso es lo que Patricia está haciendo en Argentina, o ay, se ve la obra en El Salvador, o ahí en Lima, ahí es un grupo y nos da ánimo ver a nuestros compañeros haciendo el mismo proyecto y ver la palabra de Dios siendo compartida. Entonces, definitivamente, especialmente ya que vamos a tratar de empezar el proyecto antes de terminar el curso, tendremos la oportunidad de, sí, tomar fotos y si me puede pasarlas, yo con todo gusto las reenvío a nuestro grupo. Perfecto, gracias. No, gracias a usted. Y vamos a cerrar con esto de 1 Corintios 3 6 a 7. Antes de leer los versículos, una explicación. Hoy hablamos del proyecto final, de enseñando, de el bosquejo para el curso, de pensando en una lista, personas en mi red de conexiones, a quién voy a invitar. Y es posible que vayamos a enfrentar la tentación de pensar, esta es una gran obra, no sé si voy a poder hacerlo. Y estos versículos son de mucho consuelo para nosotros, para recordarnos que sí, vamos a echar semilla, vamos a echar agua, vamos a regar, pero es Dios quien hace crecer. ¿Podría alguien leer los versículos que tenemos aquí en la pantalla, por favor? Sí, profesor. Sí, adelante, gracias. Yo sembré y Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que no cuenta ni el que siembra ni el que riega, sino solo Dios, que es quien hace crecer las cosas. Exactamente, muchas gracias, hermano. Y es Dios quien hace crecer, es Dios quien produce el fruto que queremos ver. Sí, vamos a estar trabajando en cómo invitar a personas y dedicándonos a revisar bien el pecado, la gracia, la fe y las obras. Vamos a hablar de estrategias, ya sea compartiendo folletos o iniciando conversaciones sinceras o reclutando a otras personas para ayudarnos a invitar. Vamos a ver estrategias, pero al final de cuentas es Dios quien hace crecer las cosas. Y esto es todo para hoy, mis queridos compañeros. La tarea voy a publicar en el grupo de WhatsApp más tarde, máximo para mañana. Tenemos clase, Dios mediante, el día lunes. Y veo la mano de Wilfredo. Adelante, estimado Wilfredo. Una consultita, pastor. Eh,
las clases que ya no lo graba, ya no lo cuelga en el WhatsApp, o porque en La- otras clases que hemos llevado, sí, para poder, algunos por razones de trabajo no estamos también manejando en el carro, estamos escuchando todo, pero no es como estar en la mesa, ¿no? Para anotar todo. para este No sé si, curso. sí, este curso, ¿lo colgará o sí? Ahí queda, quisiera saber, ¿no? No, ay, perdón, veo el problemita. Creo que usted ingresó al grupo hoy. Entonces sí, vamos a estar, a partir de hoy va a recibir todas las notificaciones, las clases, las grabaciones. Ya, ok, gracias. No, no hay de qué. Para esta noche subo la grabación y para mañana la tarea y el video para ver en preparación. Listo, vamos a cerrar con una oración. Oremos. Señor Dios, Padre Celestial, tenemos tanto porque queremos agradecerte. Gracias por darnos una solución a nuestro pecado. Gracias por tu gracia, tu amor para con nosotros, en que envió a Jesús para ser nuestro Salvador. Te damos gracias por haber puesto la fe en nuestros corazones por medio del Evangelio. Y ahora pedimos que cultives un deseo para producir los frutos de la fe en nuestra vida cotidiana. También pedimos que estés con nosotros, danos oportunidades para pensar en quienes a nuestro alrededor necesitan escuchar tu palabra y tu evangelio. Ya que nos acerca el fin de semana, encomendamos todas nuestras actividades, ya sea con la familia, en el trabajo, de descanso a ti y a tu cuidado. Y si es tu voluntad, danos la oportunidad para estar juntos de nuevo el día lunes. Todo esto oramos en el nombre bendito de Jesús. Amén. Muchas gracias, pastor. Feliz noche a Amén. todos. Amén, Gracias. amén. Feliz Bendiga. noche. Bendiciones y buen Hasta fin la de próxima. semana a todos. Igual, muchas Feliz noche para bendiciones. todos. Cuídense Buenas mucho. noches. Ya todos, bendiciones, muchas gracias, profesor. Gracias. Que todos descansen muy bien. Muchas bendiciones. Muchas Chao, gracias, hasta luego. profesor. Feliz noche, bendiciones para todos. Igualmente, muchas bendiciones. El Cuídense otro mucho. día, escuchando la grabación, había un hermano que estaba en España, puede ser que se conectaba a la 1 de la mañana. ¿Quién Sí, era? el compañero José Ernesto, le agradecemos por conectar desde la madrugada. José, ¿cómo le va allá en España? Por la gracia de Dios, pastor, estamos bien, con frío, pero estamos presentes, ¿verdad? En cuanto a la lista de los invitados, pues quiero manifestarle de que posiblemente posterior haga ese listado, porque aquí no conozco absolutamente a nadie. Tengo en mente unas personas en El Salvador, pero tengo que contactarlas primero y tener la seguridad de que sí me van a colaborar en ese sentido, ¿verdad? Entonces le pido paciencia para poderle enviar ese listado. Claro que sí, no se preocupe, porque va a volver, ¿cierto? A El Salvador en unas Sí, sí, semanas, sí. sí, en febrero regreso, Perfecto, a, no se a preocupe. mediados, Puede planear hacer el proyecto allá, en su país, donde conoce más personas. correcto. Le agradezco muchísimo. Bendiciones a todos. A usted Chao, Jonathan, José. Valoro mucho mucho tu gusto. esfuerzo. Chao. Gracias, Sí, cuídense mucho y muchas bendiciones a todos. gracias.